Muy buenos días. El día de hoy les voy a mostrar el paso a paso para realizar este mandala de 4 puntas utilizando una aguja de crochet. No olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita para recibir las notificaciones y cualquier comentario me lo pueden dejar aquí debajo, ¿sí? Siempre será bienvenido. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Voy a trabajar con dos varillas. Estas miden 23 centímetros, marco el centro, 11 centímetros y medio. Aquí arriba les voy a dejar el link del video donde muestro de dónde obtengo estas varillas. Son todas recicladas. Voy a comenzar con el blanco. Voy a hacer un nudo sobre las varillas. Cortamos el excedente. Vamos a llevar la lana a la marca que hicimos, ¿sí? Así queda bien centrado. Y comenzamos a dar vueltas sobre ellas. Lo más firme y apretado que podamos. Abrimos las varillas y en la parte que nos quedó sin pasar la lana, comenzamos a dar vueltas. ¿Sí? Vamos a ir orientándonos primero hacia un costado y seguimos lazando hacia el otro costado. Para reforzar voy a lazar sobre una de las varillas y vamos a comenzar a tejer para formar un cuadrado. Vamos a ir de varilla en varilla, haciendo una lazada en cada una de ellas. Aquí ya generamos una vuelta. Aquí tenemos 2 vueltas y vamos a completar 4 en total. Vamos a cortar la lana para agregar otro color, así que anudamos, cortamos el excedente. Así nos está quedando el bastidor. Aquí podemos ver el primer cuadrado. Vamos a repetir esto mismo. De donde atamos la lana, contamos una vuelta cada vez que llegamos al mismo lugar. En este caso vamos a hacer 4. Vamos a tomar el color más claro, vamos a trabajar con la gama de los celestes. Vamos a hacer 4 vueltas en total con cada uno de los colores. Vamos a continuar con 4 vueltas más, siempre tejiendo de varilla en varilla, formando un cuadrado. Continuamos con este otro. Vamos a agregar que tiene una tonalidad un poco más verdosa. Seguimos con los más oscuros. Vamos a hacer 4 vueltas más con 4 vueltas más con y por último con el negro. 4 vueltas de varilla en varilla para formar el cuadrado. Así nos está quedando nuestra primera figura. Es una figura básica. Atamos la lana en una de las varillas y vamos tejiendo siempre hacia la derecha, enlazando de varilla en varilla para formar un cuadrado. Cuando llegamos al mismo nivel contamos una vuelta. En total le dimos 4 con cada uno de los colores. Muy bien, vamos a continuar con el color negro. Vamos a hacer un nudo sobre una de las varillas. Cortamos el excedente y vamos a auxiliarnos de la aguja de crochet. Vamos a pasar la lana entre el tejido que ya realizamos, así que vamos a separar un poco de lana del ovillo. Lo que voy a utilizar aquí es más o menos la misma cantidad de lana que puedo utilizar en alguno de los lados. ¿Sí? Ya tengo los 4 lados más la lazada, así que voy a separar unas 8 vueltas. Esto es para sacar la proporción de la lana que más o menos
voy a utilizar para hacer esta figura. Pasamos la aguja de crochet por debajo de la lana y la aguja la vamos a ingresar sobre el blanco. Aquí nos vamos a encontrar con las lazadas que hicimos para unir las varillas, pero luego empezamos a tejer para formar el cuadrado y allí ingresamos la aguja. Enlazamos por la parte de atrás, traemos hacia adelante y vamos a generar una línea de este color bien paralela a la varilla, a la primera varilla donde atamos la lana. Vamos a ir a la siguiente varilla, pero antes de enlazar volvemos a ingresar la aguja por el mismo lugar sobre el blanco, enlazamos por detrás, traemos la lana hacia adelante y la llevamos también de forma paralela a esta siguiente varilla. Recién ahí enlazamos sobre ella y vamos a repetir esta misma figura en cada uno de los lados. Esto da inicio a la siguiente figura que vamos a realizar a continuación. Así nos está quedando. ¿Sí? Con el negro hemos marcado el inicio de la figura. Hemos hecho una lazada pegada a la varilla, a la primera donde atamos la lana primero. Siempre vamos a ingresar sobre el mismo nivel en este cuadrado blanco. Y luego hacemos otra lazada en la varilla que continúa, antes de enlazar sobre ella. Repetimos esto toda la vuelta. Y ahora vamos a continuar con la gama de los violetas. Voy a ir del más oscuro al más claro. Así que voy a empezar por este, que es el más oscuro que tengo. Voy a atar en una de las varillas. Vamos a hacer 2 vueltas completas para formar un cuadrado, yendo siempre hacia la varilla que tenemos al lado. Ahora vamos a retirar un poco de lana para poder trabajar con la aguja de crochet. Yo le voy a dar 8 vueltas más o menos entre estas dos para calcularle los 4 lados más las 4 figuras que voy a hacer entre el tejido. Esto es una forma de tener el hilo aproximado al que vamos a utilizar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana. Esta vez la aguja la vamos a ingresar no sobre el blanco, sino un color por debajo, o sea, sobre el celeste claro. Enlazamos en la parte de atrás, traemos hacia adelante y llevamos esta línea paralela a la línea que generamos en la vuelta anterior de color negro. Vamos a ir hacia la varilla que continúa, pero antes de enlazar vamos a repetir el patrón. Ingresamos sobre el celeste, traemos la lana hacia adelante y generamos esta línea y la llevamos de forma paralela a la negra que generamos anteriormente también. Esto mismo lo vamos a repetir en los 4 lados para completar toda la vuelta. Nosotros lo que hicimos fueron 2 vueltas para formar un cuadrado. Luego separamos un poco de lana y con la tercera vuelta fuimos generando estas líneas paralelas. La primera línea pegada a la varilla donde nosotros atamos la lana y la aguja la ingresamos un color por debajo. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes colores. Es esta misma figura, son 2 vueltas para formar un cuadrado. Separamos un poco de lana y en la tercera vuelta vamos a generar estas 2 líneas paralelas siempre al dibujo que estamos haciendo. Vamos a ingresar la aguja siempre un color por debajo de donde colocamos la anterior. Muy bien, para continuar con la gama de los violetas vamos a ir del más oscuro al más claro. Voy a continuar con este. Vamos a seguir con este color salmón, siempre repitiendo el mismo patrón. Vamos a continuar con este rosado intenso.
De la misma forma, continuamos con este otro, el rosado claro. Y este que es el más clarito que tengo de la gama. Así va quedando la figura. ¿Ven? Aquí fuimos haciendo las dos lazadas, una de cada lado de la figura. Y fuimos ingresando cada uno de los colores, siempre un nivel más abajo del anterior. Hacemos lo mismo en la otra figura y recién atamos en la varilla que continúa. Ese mismo patrón lo hemos repetido en los 4 lados y con cada uno de los colores. Para darle un poco más de luminosidad vamos a continuar con el color blanco. Yo acá hice lo mismo que estábamos haciendo recién, solamente que le di una sola vuelta para formar un cuadrado porque esta lana es un poco más gruesa. Luego hice las dos lazadas como veníamos haciendo. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir ingresando en estas dos líneas paralelas que generamos, siempre ingresando un color por debajo de la línea que generamos anteriormente. Vamos a hacer varias lazadas en ambos laterales. Ahí tenemos una primera lazada. Ahora hacemos una segunda lazada, un color más abajo del que ingresamos recién. Y vamos a hacer una tercera lazada, siguiendo el mismo patrón, ingresando un color por debajo. Ahí tengo 3 lazadas, más la vuelta anterior que había hecho, son 4 en total. Voy a dejar un pequeño espacio y voy a repetir en sentido contrario en el lateral que continúa. ¿Sí? En este caso haríamos 3 lazadas, en vez de ingresar uno por debajo, ya empezamos a copiar como en espejo lo que hicimos recién. Bueno, acá por ahí me quedó un poco más separado, así que puedo ingresar otra línea más, tratando de seguir la forma escalonada. Ahí voy a enlazar en la varilla que continúa y voy a repetir este mismo diseño toda la vuelta. Vamos a ir haciendo de forma escalonada, dejamos aquí la pequeña abertura y de este lado, como si fuera un espejo, repetimos pero hacia arriba. Enlazamos en la varilla que continúa y eso lo hacemos en toda la vuelta. La idea es generar esta figura que tenemos acá. Muy bien, así ha quedado el trabajo. Yo lo que hice fue desarmé lo que hice anteriormente y en vez de 3 líneas le agregué 4 líneas. ¿Sí? Con la que había hecho anteriormente me quedaron 5 en total. ¿Sí? Entonces me quedó un poco más rellena la parte blanca y queda mejor delineado el dibujo del centro. ¿Sí? Dejé un espacio entre los dos laterales. Y nos queda esta figura de esta forma. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Vamos a utilizar la gama de los azules. Voy a empezar por el más claro que tengo, el color celeste. Voy a hacer un nudo en la varilla, quito el excedente. Y ahora voy a hacer 2 vueltas de varilla en varilla para formar el cuadrado. Voy a cortar la lana para cambiar el color, así que hago un nudo, corto el excedente y nos queda de esta forma. Vamos a respetar la gama que utilizamos en la figura anterior, así que voy a continuar con este color y con este otro. Voy a repetir el mismo patrón, o sea, 2 vueltas
nada más para formar un cuadrado. Primero con este, que es el que continúa en la gama, y luego con este. ¿Sí? Nos quedan solo 2 vueltas de cada uno de los colores. Hicimos 2 vueltas del celeste y 2 con los otros azules. Ahora con este color verdoso vamos a continuar y acá vamos a hacer una pequeña variación. Así que atamos la lana en una de las varillas, volvemos a tejer 2 vueltas para formar un cuadrado. Vamos a separar un poco de lana del ovillo, ¿sí? Para trabajar con la aguja de crochet. Muy bien, ahora con la aguja la vamos a pasar por debajo de la lana con la que vamos a trabajar y la vamos a ingresar a la misma altura de este mismo color, ¿sí? Sobre este mismo verde. Hacemos una lazada ahí, bien centrada. Y vamos a tirar un poco. Ven como arriba se va abriendo el tejido. Hacemos una lazada en la varilla que continúa y vamos a repetir. La aguja la vamos a ingresar en el centro de la figura sobre el mismo color que estamos utilizando. Tiramos un poquito para generar una abertura, enlazamos en la varilla que continúa y repetimos en los lados que nos están faltando. Cortamos la lana para cambiar el color. Así nos ha quedado. Hicimos 2 vueltas primero, luego enlazamos en el centro a la altura de su mismo color, enganchando por sobre su color, y lo hicimos esto toda la vuelta. Vamos a continuar con este azul. Vamos a hacer 2 vueltas para formar un cuadrado, como hicimos con las vueltas anteriores, con las más claritas. Siempre de varilla en varilla. Siempre dirigiéndonos hacia la varilla que tenemos a la derecha. Vamos a separar un poco de lana. Generalmente siempre le doy 8 vueltas para tener margen. Muy bien, pasamos la aguja por debajo de la lana y la aguja la vamos a ingresar de forma paralela a la que hicimos recién, pero la aguja la ingresamos sobre el mismo color que estamos utilizando, ¿sí? Sobre este azul oscuro. Llevamos la línea que quede de forma paralela a la que realizamos recién. Vamos a hacer 2 lazadas, una por el lado izquierdo y ahora otra por el lado derecho, ingresando la aguja por el mismo nivel, ¿sí? Por sobre su propio color. Ahí enlazamos en la varilla que continúa y repetimos esto hasta completar toda la vuelta, ¿sí? Ingresamos la aguja por sobre el mismo color que estamos trabajando, este azul. Vamos a hacer 2 lazadas, primero uno del lado izquierdo de la línea que generamos anteriormente y otro por el lado derecho, que queden bien juntas y paralelas, y ahí enlazamos en la varilla que continúa. Repetimos esto hasta completar toda la vuelta. Así nos está quedando. ¿Ven? Hicimos una línea por el lado izquierdo, luego una por el lado derecho de la que ya teníamos generada y ingresamos la aguja por el mismo color con el que estamos trabajando, ¿sí? Sobre el azul. Vamos a seguir respetando la misma gama con la que venimos trabajando. Voy a seguir con este color más oscuro. Voy a hacer un nudo en una de las varillas. Voy a generar nuevamente un cuadrado, yendo siempre hacia la varilla que tengo a la derecha.
Vamos a hacer 2 vueltas completas y cortamos la lana para cambiar el color. Vamos a continuar con el negro. Vamos a hacer solo una vuelta completa para formar el cuadrado. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Para trabajar con la aguja de crochet. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. La aguja la vamos a ingresar sobre esta figura, sobre el color negro, ¿sí? Vamos a hacer una lazada allí, que quede de forma perpendicular al trabajo. Y vamos a hacer otra lazada, como si fuera un espejo, en la figura que tenemos al lado, ingresando la aguja sobre el mismo color que usamos, el color negro, y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir, ¿sí? Vamos a hacer una línea en esta parte de la figura y otra como si fuera un espejo de este otro lado. Eso lo vamos a repetir hasta completar toda la vuelta, dando inicio a la siguiente figura. Muy bien, hemos realizado estas 2 lazadas de aquí, ingresando siempre sobre el color negro. Vamos a continuar con la gama de los violetas, voy a ir de más oscuro a más claro, así que voy a continuar con este color. Lo voy a atar sobre una de las varillas. Voy a hacer 2 vueltas para formar un cuadrado, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos a la derecha. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Muy bien, con la aguja de crochet la pasamos por abajo de nuestra lana. Vamos a hacerlo de forma escalonada, como hicimos acá. Vamos a ingresarlo por sobre el violeta, o sea, entre el negro y el violeta, el mismo color que estamos utilizando. Vamos a tratar de que los colores se correspondan, ¿sí? Hacemos una línea del lado izquierdo de la que ya hicimos. Y cuando venimos a esta parte de la figura, hacemos una, pero del lado derecho. Vamos a ir engrosando nuestra figura, siempre haciendo que se vaya acercando hacia la varilla. Enlazamos en la varilla que continúa y vamos a repetir. Vamos a hacer 2 lazadas. La primera la hacemos siempre ingresando la aguja sobre el color violeta, o sea, un color por debajo del que ingresamos recién. La hacemos primero del lado izquierdo y en esta parte de la figura la hacemos del lado derecho. Vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Vamos a usar la misma gama de colores en el mismo orden que tenemos acá. Primero vamos a hacer 2 vueltas para formar el cuadrado. Luego vamos a hacer una lazada del lado izquierdo de esta línea y siempre que se corresponda con el color que estamos colocando. Luego hacemos una lazada de este lado de la figura, del lado derecho, ¿sí? Como si fuera un espejo. Y ahí enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a rellenar esta parte de la figura. Vamos a hacer una sola vuelta, ¿sí? Y luego separo la lana para generar esta figura, porque me está quedando poco espacio en las varillas y quiero terminar de colocar todos los colores. Siguiendo el orden, continuamos con este color. Vamos a seguir ahora con el salmón, exactamente lo mismo. Y ahora con este rosado intenso vamos a hacer una pequeña variación. Así que atamos en una de las varillas.
tejemos de varilla en varilla para formar un cuadrado, una sola vuelta como vamos a hacer en cada uno de estos colores. Separamos un poco de lana. Vamos a hacer la primera lazada como la veníamos haciendo. Ingresamos la aguja por el mismo color de la lana que estamos trabajando. Hacemos una lazada al lado izquierdo. Aquí vamos a hacer un cambio. Se alcanza a ver este mismo color en esta parte de la figura, así que vamos a hacer una lazada del lado izquierdo, ingresando la aguja por sobre el mismo color que estamos trabajando. Hacemos también una lazada al mismo nivel del lado derecho de esta línea central. Tratamos de que queden juntos en esta parte para que termine más fino. Ahora acá continuamos como veníamos haciendo con los colores anteriores. Ingresamos la aguja sobre el mismo color con el que estamos trabajando. Hacemos una lazada en la varilla y vamos a repetir toda la vuelta. Es el mismo patrón que estábamos realizando con el resto de la gama de los violetas. Solo con este vamos a hacer esta pequeña variación. Vamos a agregar 2 lazadas en la parte del centro, ingresando la aguja por sobre el mismo color con el que estamos trabajando. Hacemos una lazada del lado izquierdo, una del lado derecho. Tratamos de que queden bien juntos los puntos debajo. Y continuamos como estábamos haciendo. Hacemos otra lazada en esta parte de la figura, ingresando la aguja de forma escalonada. Enlazamos en la varilla y continuamos para completar toda la vuelta. Muy bien, hicimos una lazada aquí y aquí como veníamos haciendo, pero agregamos esta figura en el centro. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes sin la figura central. Vamos a hacer con los colores que nos quedaron pendientes. Este es el más clarito. Y ahora con el blanco atamos en una de las varillas. Vamos a hacer una sola vuelta para formar un cuadrado, yendo de varilla en varilla. Vamos a separar un poco de lana del ovillo para trabajar con la aguja de crochet. Vamos a ingresar la aguja, ¿sí? Vamos a hacer 2 lazadas con el blanco, así que la aguja la vamos a ingresar por entre medio de las 2 líneas del blanco que nos han quedado, y la segunda lazada la hacemos por sobre el blanco, donde empieza el blanco. De esta forma respetamos el tejido escalonado como venimos haciendo. Ahora vamos hacia la figura de enfrente y repetimos, ¿sí? Vamos a hacer la primera lazada donde comienza el blanco, o sea, sobre el blanco, y la segunda lazada la hacemos entre las 2 líneas blancas que tenemos, ¿sí? Un poco más abajo de la que hicimos recién, para respetar justamente la figura escalonada que venimos formando. Enlazamos en la varilla y repetimos. Vamos a hacer 2 lazadas. Primero hacemos la más próxima a la varilla. La segunda lazada la hacemos un poco más arriba, respetando la forma escalonada, ¿sí? Como si fuera un espejo. Esto mismo lo repetimos en esta parte de la figura. Así completamos toda la vuelta.
Muy bien, vamos a colocar la lana negra que nos ayuda a definir la figura. Primero vamos a tejer de varilla en varilla para formar un cuadrado. Yo le voy a dar 2 vueltas para tratar de completar el espacio que me quedó libre de las varillas. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Vamos a generar 4 lazadas por lado. La primera la vamos a ingresar por sobre el negro, ¿sí? Ingresamos la aguja por allí, hacemos la primera lazada. Luego vamos a hacer una lazada por aquí por el centro, primero del lado izquierdo, ingresando la aguja por sobre el color negro. Vamos a hacerla por el lado izquierdo, luego por el lado derecho, ingresándola también por el mismo color que estamos utilizando, por sobre el negro. Vamos a llevar el nudito de aquí abajo bien pegado al otro, así termina en punta. Y la cuarta lazada la vamos a hacer de este lado, ingresando la aguja por sobre el negro. Que quede paralela a todas las que venimos colocando. Enlazamos en la varilla que continúa y repetimos esto toda la vuelta, ¿sí? Son 4 lazadas, una aquí, después 2 en el centro, una de cada lado, luego en esta parte de la figura. Repetimos hasta completar toda la vuelta. Muy bien, así quedó la figura. Para darle rigidez y firmeza a todas las lazadas que hemos colocado, vamos a utilizar cola vinílica, plasticola. Colocamos por el lado de atrás del mandala sobre cada una de las varillas y desparramamos bien para que queden todas humedecidas. Este es el resultado. Espero que les haya gustado, que quieran hacerlo. Cualquier comentario me lo pueden dejar aquí abajo. No olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita. Gracias por haberme acompañado y bueno, los veo en el próximo video.